Amigos, bienvenidos al episodio 6. Sigamos caminando. Seguimos dentro del sepulcro. Las mujeres todavía sostienen los perfumes. La mirada permanece en el suelo. Los mensajeros ya han formulado una pregunta que cambió la dirección de esta búsqueda. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? De forma tal que Jesús ha sido nombrado como el que vive. Y ahora llega una afirmación todavía más breve. No trae una teoría, no explica cada detalle, pero reorganiza todo lo que las mujeres hasta ahora han visto. Y hoy caminaremos dentro de esas palabras. No está aquí, resucitó. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. La continuidad evita que la proclamación parezca una idea aislada. Nace del mismo duelo, del mismo amor y de la misma búsqueda que han acompañado a estas mujeres toda la mañana. Notemos entonces el movimiento del camino. Quizás dejamos una curva, tal vez el punto de partida de nuestra caminata ya no se ve. Ese lugar sigue existiendo, pero nuestra relación con él cambió porque hemos avanzado. Y es que algo parecido ocurre ahora en el sepulcro. Las mujeres continúan en el mismo espacio. La piedra sigue removida, el cuerpo sigue ausente. Sin embargo, una palabra puede transformar la manera de recibir esos mismos hechos. Y no porque borre todo el pasado, sino porque los coloca dentro de una nueva realidad más amplia. Así que hoy no caminaremos más rápido. Dejaremos que esta gran noticia encuentre su ritmo. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. El camino no está primero que el paisaje, sino en la forma de leerlo. Los mismos pasos pueden conducirnos a una comprensión distinta cuando recibimos una palabra nueva. De forma tal que la resurrección es el centro de la fe cristiana, pero podemos pronunciarla tantas veces que quizás hasta esa palabra pierda peso. Podemos escucharla como una conclusión conocida y saltar de enseguida hacia sus consecuencias. Pero en esta caminata haremos lo contrario. Nos quedaremos con esas dos frases, con esas 5 palabras. No está aquí, resucitó. Sí, no intentaremos dominar el misterio y tampoco lo reduciremos a una metáfora de optimismo. Recibiremos el anuncio tal como lo reciben las mujeres, dentro de un duelo, dentro del desconocimiento, dentro de un lugar donde ellas esperaban encontrar un cadáver. De forma tal que la sobriedad nos va a proteger el asombro. No necesitamos elevar el tono para afirmar algo que ya es decisivo. Es que esta noticia puede ser enorme, pero al mismo tiempo puede entrar en nosotros con una voz serena. Entonces, antes de escuchar la proclama completa, dejemos que esta canción nos reúna. Caminamos por Emaús,
con el cuerpo todavía cerca del sepulcro y el corazón delante de una noticia que simplemente supera nuestras categorías. Y no requerimos producir un entusiasmo tremendo, solo estar dispuesto. Caminaremos con las preguntas, con la cruz, con la ausencia y con cada palabra que está a punto de abrir una nueva historia. De esta forma, la música abre un espacio donde la proclamación no va a ser apresurada y durante unos minutos el cuerpo continuará caminando y el corazón puede así prepararse sin fabricar una emoción. Y no te supe reconocer, eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar aunque no te vea. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Yo elijo continuar, en tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Escuchemos ahora de nuevo la frase. No está aquí, resucitó. Son 5 palabras. La primera confirma aquello que las mujeres ya comprobaron, que el cuerpo no está en el sepulcro. Ya ellas sabían que no estaba allí. Y la segunda ofrece una interpretación que ninguna de ellas podía producir por sí sola. Resucitó. No está aquí. La ausencia es real. Resucitó. La ausencia entonces ya no puede ser leída solamente como una pérdida. La muerte ocurrió, el duelo ocurrió, y sin embargo la muerte no conservó la última palabra, porque estas 5 palabras no resumen una teoría, interrumpen una interpretación. Allí donde la tumba parecía confirmar el final, la palabra anuncia una acción que nadie esperaba, un nuevo inicio. Así que dejemos que cada palabra tenga su espacio. No, una negación clara. Está. El verbo busca una presencia. Aquí, el lugar concreto donde esperaban encontrar. Resucitó. Una acción cumplida, no una posibilidad, un deseo o una emoción de los discípulos. Una acción directa de Dios en Jesús. Esta primera fase entonces reorienta el lugar, pero la segunda transforma el significado de la ausencia. El sepulcro sigue siendo algo real, pero ya no puede contener a toda la historia. La brevedad de esta frase aumenta entonces la fuerza. No hay adornos, no hay argumentos, solo un lugar que ya no contiene a Jesús y una vida inaugurada por Dios. No está aquí, no acusa a las mujeres de haber buscado mal. Ellas llegaron al lugar correcto, según todo lo que sabían. Vieron dónde habían colocado el cuerpo, tenían los perfumes para eso. Su amor las condujo hasta allí. Y los mensajeros no ridiculizan ese camino, confirman lo que ellas ya han visto, que Jesús no estaba allí. Y a veces requerimos que una realidad sea nombrada antes de poder empezar a relacionarnos con ella.
porque mientras permanece confusa, la mente empieza a llenar ese vacío con todo tipo de hipótesis, de forma tal que las palabras ya delimitan el hecho. El lugar donde dejaron a Jesús ya no lo contiene, y la fidelidad de las mujeres no fue inútil. Su búsqueda las llevó hasta el punto donde la comprensión anterior debería abrirse a algo que nunca habían imaginado. Hay lugares, etapas y prácticas donde encontramos verdaderamente a Dios, en una comunidad, en una forma de orar, en un servicio, en una palabra que nos acompaña, y podemos agradecer profundamente esos espacios. Pero ninguna forma puede contener toda la libertad expresada en Jesús. No está aquí no significa que lo anterior fuera falso. Allí estaba el sábado. Significa que no debemos confundir un lugar de encuentro con la totalidad y la omnisciencia de Dios. Preguntémonos entonces, ¿qué forma verdadera de nuestra fe seguimos tratando como si fuera la única forma posible? No requerimos despreciarla, podemos agradecerla y permitir que el camino continúe como esta caminata. Una forma puede haber sido santa y aún así no ser la definitiva. La gratitud nos permite conservar lo recibido sin exigir que Dios repita siempre una y otra vez el mismo encuentro. Hasta este momento, el cuerpo ausente puede significar muchas cosas. Lo trasladaron, lo robaron, hay un error, hubo un acto de violencia, pero ahora la ausencia comienza a recibir una dirección. No está aquí. La frase todavía no lo explica todo, pero impide que las mujeres sigan buscando a Jesús únicamente dentro del sepulcro. Una frase entonces, una palabra puede reorganizar nuestra experiencia sin borrar ninguno de los elementos. La piedra sigue removida, el dolor sigue siendo verdadero. Lo que cambia es ahora la relación de las mujeres con esas realidades. La ausencia ya deja de ser un desconcierto y comienza a convertirse en una gran señal. Pero el significado no cancela la perplejidad de inmediato. Las mujeres todavía requieren tiempo para entender, pero ya no están abandonadas a una ausencia sin ninguna orientación. Tienen los hombres fulgurantes para que las orienten. Ya no queda solo el eco de la piedra y del dolor. Hay un aire diferente despertando alrededor. El silencio guarda huellas, la memoria una canción. Y en medio de las preguntas vuelve a hablar el corazón. No está aquí, resucitó, la piedra no lo encerró. Acuérdate de su palabra, de la voz que te llamó. Vuelve hoy a tu Galilea, al lugar donde empezó. La vida abrió otro camino y tu corazón despertó. Por ello, la fe no consiste en fabricarle una explicación positiva a cada dolor. Tendemos mucho a hacer eso. Hay pérdidas que podemos considerar injustas, heridas que no reciben una respuesta completa, situaciones que no deberían ser llamadas buenas, pero que acontecen como un gran terremoto. Aquí entonces hablamos de un acontecimiento ahora concreto. La muerte de Jesús no fue algo deseado por ellas. Y ahora viene la resurrección. Y allí es donde Dios actúa. De manera tal que las mujeres no construyen el significado de lo que pasó. Eso lo hace Dios. Ellas simplemente lo reciben. Y eso protege la esperanza de una falsa peligrosidad.
No requerimos convertir cada tragedia en una lección para así poder creer. La esperanza cristiana nace de lo que Dios hizo en Jesús. A veces hay milagros que están por allí, que nos ayudan, pero realmente lo importante, lo clave, fue lo que hizo Dios con Jesús, resucitar. No requiere de nuestra habilidad para decorar el sufrimiento con frases luminosas. Y esta diferencia podría ser decisiva en nuestras vidas, dado que la esperanza no nace de llamar bueno a todo lo que pasa, nace de reconocer que Dios puede actuar sin negar la gravedad del mal y lograr el milagro más grande de la humanidad, el retorno de Jesús a la vida. Quizás alguna parte de nosotros sigue regresando a un lugar pasado donde espera encontrar a Jesús exactamente como lo hacía antes, caminando por las praderas y enseñando con parábolas. Ahora, esa emoción ya no aparece. Una certeza que se debilitó abre una etapa de fervor. Y esa respuesta del pasado ahora no funciona en este momento. Jesús va a regresar como Jesucristo resucitado, no enseñando parábolas, sino mostrando su gran milagro. Así que, de repente, seguimos buscando en el lugar del pasado que ya no puede contener a toda la vida de un Dios que existe desde la eternidad. Y no hace falta tampoco abandonar con violencia aquello que fue importante. Podemos reconocer su valor y aceptar que Jesús no quede inmóvil dentro de una forma pasada. A veces insistimos porque tememos perder lo que una experiencia representó para nosotros, lo que una parábola cuando la escuchamos significó en nuestra vida. Ahora, soltar la forma no significa perder a Jesús. Puede ser simplemente una mejor manera de buscar ahora que ha resucitado. No se borran las heridas ni la historia que pasó, pero algo nuevo florece donde antes hubo dolor. La esperanza no regresa como simple explicación, llega viva y caminando por senderos de misión. Hay caminos que comienzan cuando creemos terminar, hay llamadas que regresan para volver a empezar, y la vida transformada nos invita a continuar con la luz de la memoria y el valor de caminar. Volvamos otra vez a la palabra resucitó. Una sola palabra abre una nueva realidad. No significa que Jesús no haya muerto. Murió realmente, fue certificado con lanza y todo. De manera tal que la cruz no fue una apariencia, no fue una semi-muerte, fue una muerte completita. Y por eso la palabra tiene peso. No describe solamente que su recuerdo continuó. No significa que sus enseñanzas permanecieron en la memoria del grupo, como puede ser la enseñanza de otros grandes humanos. Simplemente proclama que Dios actuó y que ahora Jesús vive. Y entonces la muerte no puede convertirse en la forma definitiva de la existencia de Jesucristo, si es la forma definitiva de todos los otros seres humanos, no la de Él, porque Él resucita. Entonces, la resurrección de Jesús no evade su muerte, la enfrenta. Y solo porque Jesús murió realmente es que puede proclamarse entonces una victoria que no es sentimental ni imaginaria sobre la muerte. Triunfó y creó nueva vida. El Evangelio no nos coloca en el instante físico de la resurrección. No describe el mecanismo. Quizás la sábana santa de Turín
nos da un poco de información sobre eso, pero no lo hace el Evangelio. El Evangelio nos conduce hacia un lugar vacío, donde habían mensajeros, palabras y encuentros. Y podemos recibir la verdad de esa manera, sin pretender dominar el modo en que llegó. El misterio no significa que nada puede saberse. Significa que la realidad es mayor de lo que nosotros podemos pensar. De esa forma, la resurrección puede ser creída y contemplada sin tener que convertirse en un proceso que nosotros los humanos controlamos. Es algo sencillamente celestial. Ocurrió solo allí y quizás más nunca en la historia. Y este respeto no debilita la proclamación, la protege, dado que Jesús vive antes que las mujeres sepan cómo comprender. De nuevo, la gracia precede a nuestra respuesta. Es que el misterio conserva ese espacio para que la fe y la razón invadan este hecho. Y entonces podemos preguntarnos, estudiarnos y contemplar con la razón, pero sabiendo que no vamos a conseguir una explicación humana que agotará la acción que realmente fue celestial. Ahora, sería muy valioso y es muy valioso seguir estudiando la resurrección desde el punto de vista científico. Nos da mucha información. Entender que la resurrección es una acción de Dios ofrece una señal de vida que es bien valiosa. Es como tener agua en movimiento. Es como ver en este camino un pájaro que se nos cruza. Es como ver de repente un brote nuevo de naturaleza. Es como aparecer una franja de luz entre las nubes. De manera tal que podemos recibir esas imágenes que no las controlamos con gran gratitud. Porque ninguna de ellas las podemos controlar y tampoco ninguna de ellas va a poder explicar jamás la resurrección, dado que la naturaleza es parte de la creación y de alguna forma podemos estudiar sus ciclos. Sin embargo, la vida de Jesús no es parte o no pareciera ser parte de un ciclo. Eh, de- y eso es muy interesante. Jesús al resucitar no regresa al viernes anterior, resucita con las mismas heridas que recibió. De forma tal que no regresa para retomar una existencia previa, antes de que existiese el dominio de la muerte sobre su cuerpo. Regresa con las heridas y con las manos agrietadas. De esa forma, la creación puede ayudarnos a contemplar, pero no puede reducir la novedad de lo que Dios ha hecho con el cuerpo de Jesús de Nazaret. De manera tal que las imágenes de la creación van a acompañarnos, pero no sustituye el anuncio, nos ayuda a recibir esa novedad, aunque no puedan contener el significado completo, puesto que la creación nace de Dios y Dios es el que hace la resurrección de Jesús. Volvamos a la frase, no está aquí, resucitó. La ausencia ha recibido ahora una palabra y la muerte ha dejado de ser el único horizonte bajo el cual podemos ver la existencia humana. Esa es una increíble información. Entonces, para ello, escuchemos ahora la canción completa, sin explicar, sin adelantarnos. Dejemos que la proclama pase de la mente a nuestro corazón y que esta canción ocupe el centro, porque la proclamación quiere resonar en nuestros corazones a medida que caminamos por la naturaleza. No le añadamos más argumentos, permitamos que la música sostenga aquello que las palabras ya han entregado.
está aquí, resucitó, la piedra no lo encerró. Acuérdate de su palabra, de la voz que te llamó. Vuelve hoy a tu Galilea, al lugar donde empezó. La vida abrió otro camino y tu corazón despertó. Démosle foco ahora a la palabra resucitó. Esa palabra no describe un simple regreso. Jesús no pareciera volver a recuperar exactamente su vida anterior, regresar a Galilea y continuar viviendo. No se limita a retomar aquello que quedó interrumpido y continuar su prédica 3 años más. No, pareciera que la resurrección introduce una novedad que el lenguaje apenas alcanza a entender. Lo que muestra es una victoria sobre la muerte, una existencia transformada. Y no necesitamos revolver todas esas expresiones ahorita. Basta con reconocer que la historia de Jesucristo resucitado no implica regresar al mismo punto de partida en la Galilea. Implica avanzar hacia una forma de vida que no estaba dentro de las posibilidades humanas. De esa forma, el hombre que parecía Dios haciendo milagros, ahora va a ser un Dios que se parece a hombre haciendo aparición. Y es que este regreso es fabuloso y abre una nueva etapa en este episodio. De esta forma, la canción no la resume, sino que genera una resonancia para que avancemos hacia un lugar diferente, un lugar que ya está transformado. Vamos ahora a concentrarnos un poquito en ver la diferencia entre revivir y resucitar. Cuando alguien revive después de perder temporalmente alguno de sus signos vitales, regresa a la misma biología, continúa bajo sus límites y también los relatos bíblicos de personas devueltas a la vida muestran un regreso a una existencia anterior. Así pasó con Lázaro, así pasó con la viuda de Naín. Pero la resurrección de Jesús pareciera completamente distinta. No es una restauración del estado previo. No es una nueva resucitación como las otras. Es una transformación completa. Así que nuestro lenguaje debería acercarse a la resurrección mediante imágenes y conceptos que de alguna manera van a agotar o no van a poder describir un misterio completo. Podemos conocer verdaderamente sin poseer verdaderamente, como ocurre en una buena relación. La persona es real, la conocemos, pero siempre conserva un espacio que nosotros no podemos ver. Y esta distinción evita que la resurrección de Jesucristo sea imaginada como una simple recuperación de su cuerpo anterior. No es como si Jesús recibiera ahora una prórroga dentro del mismo orden para vivir un rato más en la tierra. Entra en una vida completamente distinta, donde la muerte ya no existe y pasa a la eternidad de Jesucristo. Muchas veces esperamos que la salvación consista en recuperar exactamente lo que habíamos perdido. Volver al momento anterior a una enfermedad. Lograr recuperar una anterior separación. Estar en el punto antes de que ocurra una crisis. Se cayó nuestro edificio y volver a reconstruir ese mismo edificio en el mismo sitio. Es decir, queremos reconstruir las formas conocidas del pasado. Pero es que hay algunas experiencias que no permiten regresar. Y eso pasa con la resurrección. No promete copiar el pasado. Abre una vida transformada, tan potente, que transforma a hombres temerosos
ahora en grandes predicadores. Así que no usemos esta verdad para exigir un crecimiento rápido a quien sufre. Cada duelo tiene su propio ritmo, pero podemos conservar una esperanza que no depende de que todo vuelva a ser como era antes y volvamos a caminar por Galilea con la alegría del período previo. Dios puede hacer vida nueva sin negar la historia que ya habíamos atravesado. Y esta novedad puede incluir algo de continuidad y cambio. Jesús recuerda a sus discípulos y sus apóstoles y menciona cosas que había ocurrido mientras estaban predicando. De esta manera, la historia pareciera permanecer algo reconocible, pero ya no está encerrada en los límites de la humanidad. De esta forma, la esperanza cristiana nace dentro de esa tensión que transforma a un humano que conocíamos como Jesús de Nazaret en alguien que es Jesucristo. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Mientras seguimos caminando por la naturaleza en esta sexta caminata, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Puede nuestra esperanza consistir solamente en recuperar el pasado o estamos abiertos a una vida nueva que todavía no conocemos? Y es que esta pregunta no desprecia lo que se perdió, no exige olvidar, nos invita más bien a reconocer que Dios puede actuar sin repetir exactamente lo mismo anterior. Tal vez no sabemos cómo será esa nueva vida. Las mujeres tampoco lo sabían, no habían visto al resucitado. Solo habían recibido la palabra de los hombres fulgurantes. Resucitó. Y a veces la fe comienza así, como una verdad que todavía no sabemos habitar por completo. Abrimos a una nueva vida y a veces eso requiere renunciar a, a controlar la forma que va a tener esa nueva vida. Podríamos estar deseando una restauración del pasado, pero al mismo tiempo dejemos el espacio abierto para que la respuesta de Dios sea diferente y sea la que nos guía de ahora en adelante. Pensemos ahora, la resurrección no borra la cruz. El que vive es el mismo que fue crucificado, pero ahora distinto. No existe un Jesús del viernes que podamos desechar para ahora quedarnos con el Jesús luminoso del domingo resucitado. Las lágrimas fueron reales. Las heridas están allí. Los perfumes entonces no van a ser inútiles. El amor de las mujeres sigue siendo verdadero, aunque el propósito concreto de su camino ahora va a cambiar. Y esto puede proteger la esperanza del triunfalismo, porque la resurrección no salta y elimina el dolor. Pareciera más bien que lo atraviesa. El crucificado es el resucitado. Y se genera entonces una hermosísima unidad entre la cruz y la esperanza. Y esto protege la identidad de Jesús y la dignidad de quienes sufren. La luz del domingo no convierte el viernes en un episodio irrelevante. Entonces, creer en la resurrección no tiene por qué significar dejar de extrañar el pasado, dejar de sufrir con lo que pasó. No significa comprender por qué ocurrió esa pérdida, ni declarar que ahora esa herida ya no importa. La fe puede llorar y a la vez tener esperanza al mismo tiempo. Puede sostener una ausencia sin convertirla en un vacío absoluto. Puede honrar una cicatriz
sin permitir que de nuevo ella defina toda nuestra identidad. Y entonces la naturaleza nos enseña, cuando uno camina, que la sombra no desaparece, porque ahora sepamos que existe el sol, pero tampoco puede obligarnos a afirmar que la luz dejó de existir. La sombra es un fenómeno que sucede cuando las nubes y un cuerpo físico no permiten ver el sol en un momento dado. De esta manera, el dolor de la cruz fue real y la acción de la resurrección también lo es, y ambas permanecen unidas en un mismo mensaje. Hay una vida después de esta vida, y Jesús de Nazaret la está experimentando como Jesucristo. Y esta esperanza es importantísima en el mensaje cristiano, porque nos habla de lo que puede venir después. Es una esperanza sobria, que puede acompañar un duelo sin tener que presionarlo, y lloramos al muerto y nos alegramos por su vida eterna. Y eso no implica tener que sonreír, simplemente ofrece una verdad que es capaz de sostener ese dolor de no tenerlo aquí más sin dejarlo solo. Volvamos ahora nuestro foco a las mujeres. Ellas al final no son las que producen la resurrección gracias a su amor. La resurrección iba a pasar con o sin el amor de ellas. Los discípulos no son los que generan la resurrección porque tienen fe. La resurrección pasa, crean ellos o no crean ellos en ella. Nadie va a abrir la tumba mediante la disciplina, el deseo o el pensamiento positivo. Fue Dios el que actuó. Ahora, eso no vuelve irrelevante los pasos humanos, los deseos humanos y los pensamientos humanos. Nosotros caminamos, entramos, buscamos y escuchamos. Pero Jesús vive antes de que podamos creer en Él. Y la fe no es quien crea la realidad de la resurrección, es quien recibe la resurrección. Una vez más, la gracia precede y después vendrán las respuestas a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras preguntas. Entonces la iniciativa divina convierte entonces la proclamación en un don. Las mujeres llegan con amor, pero no con amor van a poder vencer la muerte. Reciben una realidad que no depende de ellas. Pensemos un poco sobre eso. Esta iniciativa de Dios puede liberarnos de una carga espiritual muy pesada, porque no depende de nosotros. Y es que a veces pensamos como si todo dependiera de nosotros, de nuestra intensidad, de nuestra oración. Y pensamos, bueno, si la oración se seca, entonces Dios va a dejar de actuar. Si nosotros dudamos, entonces se va a derrumbar todo lo que está a nuestro alrededor. Si una comunidad atraviesa debilidad, entonces suponemos que la vida de Dios quedó suspendida y nos está castigando. De alguna forma, la resurrección podría contradecir esa lógica. Mientras los discípulos estaban encerrados y las mujeres caminaban sin comprender, Dios ya había actuado con Jesús. Creámosle nosotros o no. Es una realidad que no depende de nuestra creencia. Nosotros podemos hacer nuestra parte sin cargar el universo sobre nuestros hombros. La responsabilidad de actuar de una forma moral sigue allí, pero la omnipotencia de Dios no nos pertenece ni podemos encerrarla dentro de un santuario, como pretendían los sacerdotes de la época de Jesús. Así que cuando dejamos de imaginar que todo depende de nosotros, la acción puede volverse un poco más libre. Nosotros servimos, oramos y decidimos sin confundir que nuestra acción es lo que va a generar un control absoluto de las respuestas.
Bueno, miremos ahora un poquito hacia atrás. Hemos caminado mucho y en ese caminar vimos que las mujeres llevaron perfumes hasta un lugar donde escucharían una gran noticia. Vimos que la piedra estaba removida, vimos que el cuerpo estaba ausente, vimos a estos hombres fulgurantes que prepararon el espacio para poder que una palabra cambiara la percepción de las mujeres. Y la pregunta entonces hizo visible una gran contradicción. Buscaban al viviente dentro del lugar de la muerte. Y la proclamación une unos elementos ahora. No está aquí, resucitó. Así que los hechos no son reemplazables, son reorganizados por una acción de Dios que ninguna de ellas podía producir y ninguno de nosotros vamos a poder producir. Y esta relectura no convierte cada detalle en un símbolo, solo muestra que una palabra verdadera puede reunir hechos dispersos y revelar una dirección que antes parecía invisible para nosotros. En nuestro caminar, quizás no podamos unir todas las piezas de nuestra propia historia y no debemos inventar conexiones que no existen. Pero la resurrección nos permite vivir abiertos a que nuestra lectura presente no sea la última. Una puerta cerrada no tiene por qué ser el final de toda posibilidad. Una pérdida, aún permaneciendo dolorosa, no cancela para siempre nuestra capacidad de volver a amar. Y una etapa de silencio no demuestra que Dios dejó de actuar y se olvidó de la humanidad. No porque cada historia tenga un desenlace fácil, sino porque sabemos ahora que Jesús vive y que la tumba ya no puede presentarse como el único horizonte posible. De hecho, visitar la tumba es una acción muy evangelista y apostólica de los humanos, pero al final está vacía. Es la única tumba de alguien importante en la tierra que permanece vacía. Justamente es una tumba muy especial por lo que no tiene. Entonces, esta apertura no garantiza unas respuestas rápidas. Significa negar una declaración definitiva, una lectura nacida únicamente del dolor, del miedo y de una información incompleta, hasta que estos hombres fulgurantes nos la van completando poco a poco. Preguntémonos ahora en nuestros corazones. Mientras caminamos, ya bombea con mucha más fuerza. Y preguntémonos entonces, ¿qué cambia en nuestras vidas al escuchar que Jesús vive? ¿Será que ahora cambia la manera como oramos? Si estamos orando y sabemos que vive, entonces no hablamos únicamente sobre Jesús, hablamos con Él. Y eso cambia mucho el sentido de la oración. Cuando una comunidad cristiana se reúne, no solamente lo hace para conservar una memoria, lo hace para reconocer una presencia. Y por eso la Eucaristía es tan importante en una celebración de misa. Entonces nuestra presencia cambia y el servicio ahora es distinto. No prolongamos una causa abandonada por su fundador. Su fundador sigue aquí, presente. De manera tal que participamos en una vida que continúa actuando. Porque Jesús no es solamente alguien admirable del pasado, como lo fueron muchas personas de la humanidad. Y los admiramos por grandes descubrimientos que hicieron, grandes libros que escribieron. Jesús no es alguien del pasado, es un ser viviente del presente, que además es eterno, es el alfa y el omega. De manera tal que entonces la proclamación no tiene por qué existir una emoción intensa. Ha existido de toda la vida y existirá siempre. Entonces, en nuestra oración, si pensamos que Jesús vive, pues entonces debemos pedirle a que nos enseñe a reconocerlo,
y tener así una relación viva con Jesús, que quizás no depende estar sintiéndolo siempre, pero que puede sostenerse en la palabra, en la confianza, en los sacramentos y en una fidelidad cotidiana sobre el amor nuestro hacia Él. En función de ello, hagamos una pequeña oración. Señor Jesús, no queremos reducir tu resurrección a una frase conocida. Ayúdanos a recibirla. Ayúdanos a honrar la cruz sin quedar encerrado en la tristeza que ella puede generar. Enséñanos a agradecer las formas donde te encontramos sin pretender contenerte a una iglesia. Enséñanos a esperar vida nueva sin exigir que todo vuelva a ser como antes o que todo lo podamos comprender y aceptar. Líbranos, por favor, de creer que ahora todo depende de nosotros y abre en nosotros una verdadera y estrecha relación contigo. Dado que tú no eres solamente quien vivió, eres el que vive hoy. Y recibir la resurrección, entonces, también significa permitir que nuestra oración deje de hablar solo de Jesús y nos ayude a enseñarnos a dirigirnos contigo en tu presencia viva. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Guardemos entonces esta imagen. Las mujeres en el sepulcro, los perfumes, el lugar del cuerpo vacío, pero ahora una proclamación que cambió su horizonte. Ya no está aquí, resucitó. Y allí la cruz no será negada, el duelo no será ridiculizado, pero la tumba ya no contiene la historia. Jesús vive antes que ellas sepan la noticia y vivirá mucho después que nosotros la transmitamos. La gracia llegó primero y continuará. Y esta imagen contiene un gran episodio sin tener que explicarlo otra vez. A medida que vamos terminando nuestra caminata y nuestro corazón empieza a parar, pues de alguna manera preparémonos para la próxima caminata. En esa próxima caminata vamos a encontrar una proclamación. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Comprender esto implicará recordar algunas cosas. Y las mujeres necesitan volver a las palabras de Jesús para leer de otra manera lo que viene ocurriendo. Pero hoy, en esta caminata número 6, no avanzamos todavía a Galilea. Permanecemos en el anuncio, dentro del sepulcro, junto a quienes acaban de escuchar que el cuerpo no está allí. Así que la memoria no será un retroceso. Galilea permitirá reconocer a Jesús. Ya había preparado a sus discípulos para una realidad que en aquel momento no podían comprender, pero que ahora sí. Y cerramos entonces hoy reconociendo el ardor de nuestro corazón porque hemos escuchado que Jesús vive. Arderá entonces porque ahora sabemos que la muerte fue real, pero no fue definitiva. Esperemos que arda el corazón porque Dios actuó antes de que pudiéramos comprenderlo. No está aquí, resucitó, y la esperanza también. Sigamos entonces caminando sin fingir que lo vamos a entender todo, pero ya no aceptamos que la tumba es el único horizonte. Caminamos por Emaús y nuestro corazón sigue ardiendo a medida que vamos conociendo a Dios paso a paso. Y la última palabra no será una explicación adicional, será una confesión sencilla, suficiente para dejar que la canción continúe llevando esta hermosa noticia. Jesucristo ha resucitado. El corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo
y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.